Estamos en una fase incipiente empezando a experimentar con el hidrógeno que generaría como residuo agua. Estamos empezando de una manera incipiente a poder contar con la energía eléctrica inteligente que nos ayude en nuestro consumo. Podemos contar con electricidad renovable, 100% de origen renovable, siempre y cuando contratemos con la compañía adecuada. La idea de las energías renovables es buena, no es suficiente, pero es buena. Fijaros que si buscamos de dónde sacar la energía del planeta Tierra, a lo mejor habría que empezar a dejar de excavar y buscar petróleo hacia abajo, y carbón y gas natural, y ahora vamos a hacer el fracking para buscar gas donde casi no se podía ni llegar, y vamos a seguir escarbando hasta agotar las reservas. A lo mejor en vez de escarbar hacia abajo tenemos que mirar para arriba. Fijaros la cantidad de energía que viene del sol, por ejemplo, por poner una energía renovable, y que la estamos infrautilizando. El sol podría abastecer el consumo energético de 10.000 planetas Tierra, con la demanda que tiene el actual. 10.000 veces. Lo estamos infrautilizando, ¿no? En cualquier caso, vuelvo a la idea, si buscas resultados distintos, que es lo que estamos buscando, no hagas siempre lo mismo. Vamos a ir por el camino de la economía azul. Y en el camino de la economía azul nos encontramos con conceptos como la economía circular o la ecología industrial. En estos conceptos desaparece la palabra residuo, entendido como desecho. Los desechos de las producciones ya no son desechos, son provechos. No generamos desechos, generamos provechos para utilizarlos para otra cosa, imitando el ciclo de la naturaleza. Todo lo que sobre tiene que servir para hacer otra cosa. Tenemos que contar con más sumideros de carbono para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, más bosques en vez de menos, más algas. Tenemos que buscar ecoeficiencia, edificios ecoeficientes, que tengan una eficiencia energética y que sean ecológicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que profundizar en la biomímesis. ¿Qué es la biomímesis? Pues el ejemplo de las placas solares puede servir perfectamente. Buscar algo en la naturaleza que nos inspire. ¿Acaso hay algo más inspirador para una placa solar que la hoja de una planta? Si es la imitación de lo que hacen las hojas de las plantas una placa solar. Eso es la biomímesis. Hay que trasladarlo en masa a nuestro modo de producción. Vamos a viajar. A ver ahora. Hemos viajado a la década de los años 20. Los años 20. En los años 20 se empiezan a crear bioplásticos biodegradables. ¿Cómo? Con almidón. El desecho del almidón mezclado con hongos. En concreto, con un tipo de hongo, el Rhizopus oryzae. Si conseguimos utilizar la fécula de patata, el almidón, del maíz, del trigo, de la caña de azúcar, de la fibra de palma, de las cáscaras de semillas de algodón o de trigo, y se convierte el almidón en ácido poliláctico, algo que se puede conseguir mezclándolo con ese hongo, entonces obtendremos bolsas como esa, envases que imitan al polietileno actual, pero que se degradan solos, porque están hechos de productos naturales. Incluso podríamos alargar la vida de los alimentos recubriendo con vitamina E o extracto de orégano, que alargan la vida de los alimentos de forma natural. El almidón es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales, así que se puede utilizar, lo tenemos infrautilizadísimo. Y el residuo, aparte de que es biodegradable, se puede utilizar como pienso. Podríamos conseguir plásticos como este, con la textura del poliespan, del poliestireno expandido, pero sin sus terribles efectos medioambientales, porque sería biodegradable al 100%.
Esto ocurre en la década de los años 20 y genera 10.000 empleos. Creo que ya os habéis dado cuenta que estamos en la década de los años 20 de este siglo, no del siglo XX. Estamos en la década de los años 20 del siglo XXI. Estamos en el año 2020. ¿Ha funcionado la máquina? ¿Alguien ha envejecido? ¿Estáis todos bien? ¿Canas? ¿Arrugas? Vale. Seguimos en los años 20, 2020. Empezamos a generar bioplásticos biodegradables más consistentes, porque no nos conformamos solamente con imitar al polietileno, las bolsas, no nos conformamos solamente con imitar al poliestireno, es que vamos más allá y queremos sustituir el polietilentereftalato de las botellas, o el PVC, o el polipropileno. Queremos sustituir plásticos más duros. ¿Qué empezamos a utilizar? Quitosano. ¿Qué es el quitosano? Una forma de la quitina. ¿Quién tiene mucho quitosano? Crustáceos en la concha, camarones, cangrejos, incluso también insectos. Si pensamos que la quitina es un polisacárido muy común, el segundo más abundante después de la celulosa, veremos que es una fuente muy amplia, un recurso muy amplio. Y actualmente, y me refiero ahora, a 2014, obtenemos 120.000 toneladas de quitina de los residuos de mariscos. Y las 120.000 toneladas al año las tiramos. Esto, en los años 20, generó 10.000 empleos. Estamos en el futuro. Envoltorio sin aluminio. Lo conseguimos. ¿Cómo? Imitando a la rana excavadora australiana. ¿Qué hace la rana excavadora australiana? Vive en desiertos. En la época de lluvia se entierra en una charca lodosa. Cuando deja de haber lluvia, que es la mayoría del tiempo, genera con su propia piel una especie de bolsa, como un buzo que la envuelve, para conservar el líquido que ha ido almacenando en la época de lluvias. ¿Cómo lo hace? Con su propia queratina. Luego se comunica con unos tubitos finos al exterior, reduce su actividad vital al mínimo, como si una especie de hibernación, y espera a que vuelvan las lluvias. Mientras tanto, conserva el agua con su propia capa de queratina. La queratina es una de las proteínas más abundantes que existen. Se puede aplicar no solo en alimentación, sino en bebidas, en fármacos, en cosméticos. En la década de los años 20 conseguimos dejar de utilizar el aluminio, conseguimos dejar de extraer bauxita. Ahorramos energía, ahorramos emisiones. Se generan 5.000 empleos. En la década de los años 20 de este siglo conseguimos seda. ¿Cómo? Especialmente resistente del gusano de seda, hilada como hace una araña. Una araña muy especial que tiene una forma de hilar que hace su tela sorprendentemente resistente. Se llama Nephila clavipes. Podría reemplazar el acero y el titanio y además regeneraría el suelo. ¿Cómo conseguimos esto en el futuro? Empezamos a hacer plantaciones extensivas de hojas de morera. La morera regenera y fertiliza los suelos degradados. En cuanto hay morera, acuden los gusanos de seda. Las deyecciones de los gusanos son, como consecuencia de la actuación de las bacterias y los microorganismos, excelentes nutrientes para el suelo. Generan un mantillo rico y muy aprovechable, muy fértil. Y además son sumideros de carbono, absorben dióxido de carbono. Reprocesando la seda del gusano de seda y siguiendo el ejemplo de la araña Nephila clavipes, con agua y presión, sin química, sin contaminación,
solo con agua y presión, como hace la araña con su abdomen, conseguimos un polímero especialmente resistente. La propia araña, cuando genera su tela de araña, cuando ya no la sirve, se la come, para recuperar los aminoácidos que va a necesitar para volver a regenerar esa tela y hacer el polímero. Eso conseguimos imitarlo en los años 20. Desaparece el acero inoxidable, desaparece el titanio, desaparecen de los vertederos los metales extraídos, ahorramos energía, ahorramos emisiones, y el potencial de cultivo de morera genera 12 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. En esta década conseguimos elaborar papel sin química y sin agua. ¿Cómo? Utilizando el disolvente eutétrico profundo que usan las plantas cuando no tienen agua, e imitando lo que hacen los pingüinos cuando huyen de sus depredadores, la supercavitación. Si analizamos cuando generamos madera, cuando hacemos papel, que para generar 1 tonelada de papel hace falta cortar como 15 árboles adultos y gastar 250.000 litros de agua, entenderemos lo importante de este proceso. Las plantas, cuando no tienen agua, y a partir de 2 sólidos, pueden generar un disolvente biorrenovable, el DES, disolvente eutétrico profundo. Disuelve la madera, separando la lignina de las fibras de la celulosa, que es lo que necesitamos nosotros para hacer papel. Esto también se puede aplicar al papel reciclado. Por lo tanto, también se podría reciclar el papel utilizando el disolvente eutétrico profundo. La lignina y la hemicelulosa que hemos separado, además, se pueden recuperar de forma natural como silano y xilitol, y eso rechaza a las bacterias, lo cual serviría para curar muchas enfermedades. Un ejemplo claro, y por el que empezarían los avances, sería por la desaparición de las caries. Si tenemos en cuenta cómo huyen los pingüinos de sus presas, veríamos que no flotan en el agua, sino que generan unas burbujas que les hacen levitar sobre las burbujas. Se llama la supercavitación. Con burbujas podríamos obtener una solución, con burbujas de aire, que servirían para prensar el papel y ahorraríamos agua. Esto, en los años 20 de este siglo, generó 250.000 empleos. Vamos a seguir viajando. Los años 30, año 2030, varios rascacielos flotantes que funcionan con una estación hidroeléctrica y energía solar y con agua de mar. Se desplaza por el océano, recogiendo todo el plástico que ya no generamos, pero que durante muchos años hemos generado y que se ha ido acumulando en los océanos. ¿Cómo? Imitando las barbas de una ballena, filtrando el plástico y devolviendo el agua. La alimentación por filtrado de las ballenas inspira este edificio flotante, que además podría purificar el agua del océano y generar 1000 empleos. En los años 30 nos damos cuenta que el café, segundo producto más comercializado del mundo, tras el petróleo, comparándolo ahora, nos daríamos cuenta que de una taza de café ingerimos el 0,2%. El 99,8% del café hoy lo tiramos. En los años 30, con el 99,8% de los desechos del café, que se convertirán en provechos del café, porque la palabra desechos desaparecerá, se utilizará como sustrato, porque ese desecho del café es ideal para cultivar hongos tropicales. Y el cultivo de hongos tropicales que genera agronomía tropical, además, su micelio, el micelio de esos hongos, alimenta a gallinas u otros animales, porque es muy rico en aminoácidos esenciales, en proteínas. Además, con los excrementos de estos animales que están siendo alimentados y con la producción que producen estos animales, se crea biogás y se genera energía. 50 millones de empleos. 50 millones de empleos en todo el mundo. Y si aparte del café se usa el té,
el maíz, la paja, el jacinto de agua, sus desechos son casi tan adecuados como los desechos del café. Podrían generarse otros 50 millones de empleos en todo el mundo, si se aplicara en todo el mundo, ¿eh? La reutilización de los desechos agropecuarios en la década de los años 30 sigue su curso y empezamos a darnos cuenta de la importancia de las larvas de mosca. Granjas, procesamiento de alimentos, reutilización de nutrientes y energía. Los despojos de los animales de las granjas, cuando mueren, alimentan a larvas de mosca. Y tendremos granjas de larvas de mosca, que alimentarán a aves y peces. Pero es que las enzimas de las larvas de mosca servirán para nuestro nuevo sector farmacéutico, porque en los años 30 de este siglo las bacterias se habrán convertido, muchas de ellas, en resistentes a los antibióticos actuales, que los estamos sobreutilizando, provocando que las bacterias poco a poco sean más resistentes. Sin embargo, las enzimas de las larvas de moscas previenen las infecciones, incluso las de las bacterias resistentes a los antibióticos. Proporciona alimento, proporciona seguridad alimentaria, proporciona seguridad sanitaria y 5 millones de empleos. A los años 40, regeneraremos la selva. La selva esquilmada durante tantos años por el ser humano del siglo XX y principios del XXI empezará a regenerarse. ¿Cómo? Con la simbiosis entre el pino macho y los hongos micorríticos. El Pinus caribaea